Vamos a dar continuidad al estudio de Apocalipsis, su capítulo 2. Vamos a terminar en el día de hoy la iglesia de Éfeso, si así Papá Dios lo permite. Quedamos en el verso 5, ese verso lo desarrollamos, donde dice: recuerda por tanto de dónde has caído, Apocalipsis 2:5, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este verso lo tratamos la semana pasada y dimos la explicación pertinente, pero sí tenemos que entender algo, amado, muy hermoso, y es que si la iglesia, el amor de Dios no está en la vida de la iglesia, no importa la ortodoxia que usted y yo tengamos, no vale de nada. Y si somos luz en el mundo, es porque hay una luz que emana en cada creyente, y es la del Espíritu que produce amor en nosotros. O sea que no es un asunto de que yo esté actuando correctamente, ni que tenga un ceremonial impecable en la iglesia, como muchas veces suele suceder. Y muchas veces también somos bien apologéticos defendiendo la verdad de Dios. Eso es bueno, todo esto. Pero lo que ilumina al mundo que está en tiniebla es cuando el amor de Dios está en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Y donde no está presente el amor de Dios, entonces la presencia del Espíritu Santo no está. O sea, usted y yo podemos hacer todo lo que usted quiere. Usted puede saltar, brincar y sentir el fuego, entre comillas, que usted sienta. Pero si no hay amor en tu vida cristiana y de tratar a los demás, pues yo quiero decir que no hay presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque esta iglesia de Éfeso tenía muchas características. Entonces, una iglesia que está en victoria no es una iglesia que ama por mandamiento, es una iglesia que la naturaleza de Dios, que es el amor, está en ella y lo hace con beneplácito. Y eso es lo que tenemos que buscar, amado. Amén. Porque si verdaderamente vivimos en Cristo, yo entiendo que el amor es uno de los acompañantes que la iglesia debe de tener, porque la naturaleza de Dios está en nosotros. Entonces, no importa el mensaje que usted exprese en la iglesia, no importa la teología o la fe que nosotros expresemos, estamos llamados a que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar basado en el amor. Hablar de Cristo no es suficiente, sino vivir a Cristo. Pablo en Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo, pero morir me es ganancia. O sea, que la garantía del creyente está en vivir a Cristo en su vida. Vivirlo. Hablar de Él, cualquiera puede hablar de Él. Y ese es el problema en el cual nosotros nos confundimos, porque muchas personas hablan de Dios, hablan de Cristo, pero no viven a Cristo. No lo viven, amado. Entonces, esta iglesia tenía un conocimiento bíblico extraordinario, y a través de tiempo quiero decirle que la iglesia de Éfeso ya no existe. Ya no existe. En el tiempo se esfumó, desapareció esta iglesia y ya no existe. O sea que lo que Papá Dios le dijo, de una manera u otra, parece que no se hicieron los reajustes del lugar. Pero hay un punto, y ese verso 6, que ahí es que vamos a entrar en el día de hoy. Y en el verso 6, el Señor expresa una palabra bien poderosa, y le dice a la iglesia: pero tiene esto, que aborreces
las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Qué bien. ¿Qué me impacta? Que Dios comienza elogiando a la iglesia en medio de los elogios y de resaltar sus virtudes, que todos tenemos que aprender esto, que no todo es malo en las personas. Hay personas que, a pesar de ser como son, y usted lo considera personas que lamentablemente no vale la pena ni estar con ellos, muchas veces tienen cosas buenas. Entonces el Señor está elogiando todo lo bueno, después entra en corrección. Después que corrige, vuelve otra vez a resaltar otras virtudes. Y le dice estas palabras: pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. O sea, vemos aquí al Señor, y de verdad que la expresión que Dios pone en los labios de Juan de aborrecer, me gusta algo, porque ese aborrecer, que es amar menos, detestar y odiar, dice: tú aborreces las obras de los nicolaítas. Las obras, no a los nicolaítas. Que es un error que nosotros cometemos. Algunas veces usted ve un católico, y eso es algo que tenemos que madurar, un testigo de Jehová, o un adventista, o un mormón, y algunas veces creemos que es Satanás que está ahí. ¿No le ha pasado eso a usted? No, es que la doctrina que ellos llevan, sí. Si usted entiende que ellos están mal, como lo entendemos bíblicamente hablando, entonces ellos son víctimas de una mala doctrina. Son seres humanos, son criaturas de Dios igual que usted y yo. Véalo como víctima, ilumine, dele luz, pero no lo vea como un enemigo. Usted me puede decir: pastor, no son mis hermanos. Sí, porque hay condiciones para ser hermano en la fe, pero tampoco tienen que ser tus enemigos. Porque no dejan de ser el prójimo, son el prójimo. Y es algo que como iglesia tenemos que madurar. Los efesios, ellos aborrecían las obras de los nicolaítas, pero no los nicolaítas. Y sigue dándonos a entender el Señor que usted y yo estamos llamados a aborrecer al pecado, pero no aborrecer al pecador. En la Biblia, en el Salmo 97 dice: lo que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Algunas veces nuestro corazón se llena de malos deseos por personas que son muy pecadoras. Y ve a esas personas como instrumento que el diablo está usando. Y no es que no merezcan su castigo, porque hay leyes que castigan lo mal hecho. O sea, hay personas que hacen cosas que usted dice: mire, esa persona lo que merece, ¿saben qué? Que le quiten la vida o que se pudre en la cárcel. Sí, hay hechos que son horrendos, amado. Hay hechos que son horrendos, y para eso hay leyes, para castigar esos hechos horrendos. Ahora, tú y yo no podemos permitir que por más hechos horrendos que hayan, coger la pistola, quitar la vida a alguien porque esa persona entiende que debe de morir. Ahí no podemos caer. O sea, el amor tiene que identificarlo en todo lo que nosotros hacemos. El Señor está llamando a esta iglesia que vuelva a las primeras obras. Es el llamado que Dios le está haciendo, como nos lo está haciendo a todos nosotros. Y de verdad que como iglesia tenemos que identificarnos,
Por ejemplo, en el Salmo 52:3, ahí vemos que la Biblia dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte, oiga, de palabras perniciosas, engañosa lengua. Eso es algo que a nosotros no nos debe de caracterizar. La iglesia tiene que amar lo que es bueno. Y quiero decirle que el amor es algo muy lindo, muy hermoso, muy bueno en nosotros, pero el amor al pecado no es una virtud. Hay personas que se pasan de bueno. Hay personas que son tan buenos que no sirven para nada y me perdonan. O sea, hay pastores que son tan buenos, pero tan buenos que todo el mundo lo pisotea. Todo el mundo hace en la iglesia, todo el mundo relaja. Los adúlteros, los fornicarios, los engañadores, los mentirosos. Todo el mundo se le sube como si nada y nada es nada. Y entendemos que ese nivel de tolerancia es dañino. Y muchas veces lo hacemos en aras al amor. El amor, no. No confundamos el amor con la permisividad y nueva tolerancia. No, amado, no. Entonces, cuando tú te identificas con el pecado de esa manera, porque tú amas demasiado, amado, tú estás teniendo comunión con las fuerzas de las tinieblas y no con Dios. Y es algo que el verdadero creyente tiene que entenderlo. Entonces, vemos aquí al Señor elogiando a esta iglesia. Una iglesia que no se había comprometido con el mal. Una iglesia que aborrecía las obras de los nicolaitas. Y prácticamente es una virtud que Dios está poniendo en alto en esta iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender a rechazar el mal y a amar el bien. Porque dése cuenta que el Señor está poniendo en alto esa actitud que tiene la iglesia a pesar de la corrección que está haciendo. Los nicolaitas. Y la pregunta es, ¿quiénes eran estas personas? Los nicolaitas. Hay diferentes explicaciones, diferentes posturas. Irineo habla de ellos. Pero a esto en realidad no hay una explicación que sea contundente, verás 100% que esto es así. No la hay. Diferentes comentaristas hablan acerca de los nicolaitas y la Biblia, algunos creen que se trata de los seguidores, algunos creen, no todos, de un diácono llamado Nicolás. En Hechos, su capítulo 6, verso 5, hace mención cuando se están eligiendo a los diáconos, que dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, hay personas que entienden que los nicolaitas salen de este caballero de Antioquía que fue electo como diácono. Según algunos dicen que él apostató de la fe y fundó una secta en la iglesia primitiva. Ahora bien, ¿cuántas pruebas hay de esto? Es solamente especulaciones. Especulaciones. Bien, especulaciones. Ahora bien, hace mención también de posiblemente un grupo sectario que procuraba justificar el libertinaje en la iglesia. Porque Irineo habla de ellos y compara a los nicolaitas como chivos. Ustedes saben que el chivo
Es un animal que salta y que se somete muy poco a su amo. Pero aquí hay un comentario en la Biblia de MacArthur que dice: se trataba de una herejía similar a la enseñanza de Balaam. Eso sí, Nicolaíta significa el que conquista al pueblo, que gobierna sobre el pueblo. Vamos a ver la etimología de esa palabra. Ese es el término que habla ahí. Porque este caballero, o esta expresión, la vamos a ver más adelante en otra de las iglesias que habla con algo muy similar. Entonces, Irineo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás. Eso es Irineo que escribe, que se eligió como diácono en Hechos 6, pero que él siempre fue un creyente falso que después se volvió apóstata. Gracias a las credenciales que poseía, se las arregló para desviar la iglesia con su doctrina, y como Balaam condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Los nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría dice: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con libertinaje pecaminoso. Es un comentario de la Biblia de MacArthur. El que conquista al pueblo, ese es el significado de este nombre. En la griega Nikao, que significa vencer, y la de Caos, que es pueblo, el que vence al pueblo, el que conquista al pueblo. Ese es el significado. Asimismo, como la doctrina de Balaam, son las mismas tendencias, que significa también dueño del pueblo, Balaam. Entonces, hay una postura, esa es una postura. Hay otra postura que dice que era un grupo de personas, lógico, religiosa, un grupo que pretendía adueñarse, ejercer ese dominio sobre la iglesia. Juan conocía de esta clase de personas. Juan hace mención de un individuo llamado Diótrefes. Sí, Diótrefes, él quería tener la primacía en la iglesia y ejercer dominio. Un déspota tremendo. Y en Tercera de Juan también vemos aquí que dice en Tercera de Juan 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos escribe. No nos escribe. Juan hace alusión a este caballero de Diótrefes. Entonces, es posible que de esta tendencia, con esta tendencia habían personas que querían tener la supremacía en el pueblo, sobre los laicos de la congregación. Y también habían personas que batallaban, grupos sectarios como los gnósticos, que Juan lo enfrentó también. Los gnósticos tenían unas características, y es que ellos dividían a la iglesia o al grupo de congregados en dos grupos. Los gnósticos tenían esta costumbre. Uno eran los iniciados, así se le llamaba, y los no iniciados, así. Esa era la palabra de ellos. Entonces, los iniciados, estos eran considerados superiores a los segundos, a los no iniciados. O sea, tenía ese perfil elitista dentro de la iglesia. Entonces, esos dos frentes estaban allí. Y ustedes saben que Juan se convirtió en un instrumento para confrontar todas estas herejías que habían dentro de la iglesia. Personas que estaban enseñando doctrinas erróneas y que querían adueñarse de la congregación, ejerciendo dominio sobre ella con el título, ¿me entiende?, ya sea de apóstol, de maestro, de evangelista, de profeta, con un título
de una investidura cristiana, como muchas veces hay personas que lo hacen hoy en día. Entonces, si era Nicolás, no tenemos los datos fehacientes que demuestren que sí, que era Nicolás, aunque Irineo y Justino mártir hablan de esto, pero ya están hablando ya años y años después de esto, amado. ¿Entienden? Estamos hablando ya más de 60 o 70 años que han pasado y ellos están hablando de esto. Y aquí lo más importante es, ¿quién eran los nicolaitas? Bueno, no sabemos específicamente quién era. Podemos suponer, como acabo de explicar. Ahora, las obras de ellos es lo que el Señor aborrece. Y las obras de ellos era convertir la gracia de Dios en libertinaje. Esa era la obra de estas personas. Los nicolaitas eran increíbles, amado. Increíble, increíble. Porque estas personas hicieron mucho daño dentro de la iglesia. Incluso eran tan tremendos, amado, que las personas fornicaban. Y ya ellos a los 9 días ya lo purificaban, a los 7 días ya de que estaba todo bien, que no había ningún problema. Así eran estas personas. Y hoy en día yo entiendo que estas tendencias se han metido dentro del pueblo también. Porque hay personas que hacen cosas similares y usted lo ve que a los 2 o 3 días está en la iglesia como el que no ha hecho nada. Como el que no ha hecho nada, que todo está bien. Y entendemos que la iglesia tiene que ser muy, pero muy cuidadosa. Bien, muy cuidadosa. Y sigue aquí la Biblia hablando y exhortando. En el verso número 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de ¿qué? De la vida, el cual está en medio del paraíso. Una palabra poderosísima para todos nosotros. Y de verdad, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero no a la iglesia de Éfeso, dice a las iglesias. La palabra, aunque se le escribe a la iglesia de Éfeso, es una palabra para todas las iglesias y también tiene aplicación universal. Aplicación universal. Y esta es una palabra que Dios lo que quiere que nos sensibilicemos a la voz del Espíritu. O sea, aquí no está hablando hombre, es el Espíritu quien está hablando a la iglesia. Y aquí es una advertencia que Dios está haciendo para todas las iglesias. Una advertencia que nosotros no podemos ignorarla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que Dios está revelando. Lo que la iglesia tiene que aceptar y poner mucha atención. Y definiendo las consecuencias también de aquellos que no obedecen a lo que Dios está revelando. O sea que como iglesia estamos llamados a poner atención, amado, a lo que el Señor establece en su santa y bendita palabra. Y cuando Dios nos amonesta, es bueno que pongamos atención. Cuando Dios nos amonesta. Entonces, dentro de la iglesia hay creyentes que son sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo, a la palabra del Señor. Hay otros que lamentablemente son oidores, pero no hacedores. Aquí en esta noche posiblemente están esos dos grupos. Personas que escuchan y que ponen en práctica lo que escuchan. Personas que escuchan, le pasa por un oído y sale por el otro y no ha pasado nada. Yo fui a la iglesia y cumplí,
Pero el objetivo de Dios es que la palabra del Señor, usted y yo podamos aplicarla diariamente, amados hermanos, en nuestras vidas. Entonces, vemos aquí lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. La advertencia del Señor se hace a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vicarius de Cristo, el representante de Cristo. No es el Papa, por si acaso, porque para la iglesia católica el Papa es el vicarius de Cristo. Sin embargo, cuando nos vamos a la Biblia vemos que quien habla a la iglesia y quien representa es el Espíritu quien está hablando a nosotros. En Juan, su capítulo 14, verso 16, el Señor dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es ese otro consolador? Para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que vino para tomar de lo suyo y hacérnoslo saber. Y nos vamos a Juan, su capítulo 16, versos 13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Oiga, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios está para revelar. El Espíritu de Dios revela. De eso, amado, nadie puede tener duda, que el Espíritu de Dios revela. Ahora hay gente que ha cogido esa revelación del Espíritu como un relajo. Y hasta lo que Dios no revela, ellos lo están revelando. Entonces ahí se daña el asunto. Ahí se daña la situación. Entonces vemos aquí que usted y yo no podemos menospreciar la amonestación, la exhortación, las advertencias que Dios nos está dando como iglesia. Porque cuando usted y yo la menospreciamos, sin usted darse cuenta, nos convertimos en personas rebeldes. Rebelde, hermano. Y ahí sí que es duro, amado. Cuando usted y yo no prestamos atención a las demandas que Dios hace. Ahí sí es duro. Ahí es que el diablo nos ha engañado. Entonces vemos aquí el mensaje que tiene dos destinatarios. Sí, dos destinatarios. Dice aquí, al que venciere o al que sea vencedor. Al que venciere. Eso es algo maravilloso. Y de verdad, en Cristo nosotros hemos vencido. Aquí está hablando más que dos, a los que han vencido, al que sea vencedor. El Señor está hablando. Y el que es vencedor es aquel que muestra fidelidad a Dios en todo tiempo. Porque mire, el que es salvo es una persona que, a pesar de las circunstancias, las situaciones que afronta día a día, amado, muestra su fidelidad al Señor. Hay cristianos que son circunstanciales. El cristiano no puede ser circunstancial. El cristiano tiene que ser una persona permanentemente, constantemente cristiano bajo cualquier circunstancia. Amén. Entonces, ¿quién es ese vencedor? La Biblia habla de aquel que está en Cristo, de aquel que tiene victoria espiritual. Romanos, su capítulo 8, versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que quien,
que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, los vencedores son aquellos que se visten de toda la armadura de Dios. Son aquellos que son capaces, óigame, de apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aquellos que pueden permanecer firmes en medio de la guerra, en medio del conflicto, se mantiene firme glorificando a Dios. En Efesios, su capítulo 6, verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un vencedor es aquella persona que inquiere el conocimiento de la palabra de Dios, lo aplica a su vida. Si entiende que necesita la armadura, no se descuida, busca la armadura, porque el que es vencedor se prepara para la guerra. El que es vencedor conoce a su enemigo. El que es vencedor no va con las manos vacías, sin nada, a pelear contra el enemigo. Porque el que es vencedor es una persona avisada y que sabe cómo tiene que protegerse. Ese es el vencedor. Entonces, es aquel que pelea la buena batalla de la fe y se mantiene fiel. Ese es el vencedor. Por ejemplo, en 2 Timoteo, su capítulo 4, verso 7, la Biblia, el apóstol Pablo dice y expresa: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El que es vencedor es aquella persona que atesora la fe de Cristo en su vida, que no importa lo que esté atravesando, la fe no la compromete con nadie. Su fe en el Señor no la compromete con nadie. ¿Por qué, pastor? Porque es un vencedor. Porque hay personas que lamentablemente la fe la tiran por la borda, como si nada. Entonces, de verdad, amado, que es lindo cuando el Señor mismo testifica de nosotros que somos vencedores. Por ejemplo, en Juan, en su primera epístola de Juan, en el capítulo 2, versos 13 y 14, hay una palabra que Juan expresa muy hermosa y dice: os escribo vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Oiga qué palabra. Os escribo, sigue hablando, a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Yo le escribo porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros. Un secreto que la iglesia debe saber es que la palabra de Dios debe permanecer. No podemos aflojarla y dejarla. Recuerden que Jesús venció las tentaciones de Satanás después de 40 días de ayuno y oración. Fue con la palabra que lo venció. Y nosotros estamos llamados a guardar la palabra, aunque muchas iglesias no le den importancia a la palabra de Dios y algunas veces ponen las revelaciones por encima de y los sueños. Amado, eso es un error garrafal. La palabra de Dios es la que nos ayuda a vencer. Y lo que me gusta es que nosotros no somos vencedores por nosotros mismos. No. Es la fe que nos vincula a nosotros a ser más que vencedores. Esa fe en el Señor la que debe permanecer en tu vida y en mi vida. Cuando usted se va a 1 de Juan, en su capítulo 5, versos 4 y 5, él dice lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? ¿Usted? ¿Yo? No, nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que lo hay. Entonces sin fe es imposible que lo agrademos a Él. Entonces, el enemigo buscará la forma de cómo apagar tu fe. ¿Cómo apagar la fe? Porque la fe es necesaria para nosotros vencer. Cuando la fe está débil, somos vulnerables. La fe hay que alimentarla. Se alimenta. Y él sigue diciendo en el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es el que vence al mundo. Entonces, vemos aquí que los vencedores somos nosotros los creyentes, los que han nacido de Dios. Los que han nacido de Dios vence al mundo. Entonces, todo cristiano verdadero, la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, si yo he nacido de nuevo, recuerden que en el capítulo 3 de Juan, el Señor le habla a Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo. Óyeme, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario. Entonces, ese nacimiento, ¿quién es que lo da? Es el Señor. Es el Espíritu Santo quien lo provoca en nosotros. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de Dios, vence ¿qué? Vence al mundo. Ay, pastor, el mundo me vive venciendo. Pues revísese. Es que usted no ha nacido de nuevo. Y con esto yo no estoy diciendo que usted no tenga momentos de debilidad. ¿Me entiende? Sí, porque todos somos humanos y podemos atravesar por un momento de debilidad. Pero no me diga usted a mí que usted es un guiñapo del diablo. Una marioneta que Satanás la usa como usted quiera y se justifica con el soy débil. Dice la Biblia que los hijos de Dios no practican el pecado, los que son nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en ellos. Cuando la simiente de Dios está en ti y está en mí, practicar el pecado, amado, no es nuestro estilo. Y se lo digo para que usted no se engañe, porque la Biblia no desarropa. O sea, hay personas que constantemente viven pecando. Revísese. O vaya donde Dios y dígale a Dios que le ayude a ser un cristiano genuino y verdadero. No nos engañemos. Porque digamos usted, nosotros aquí sentados en la iglesia y tú sales de aquí a pecar lo mismo, pecando. Si Cristo viene o la muerte nos sorprende, nos vamos a perder dentro de la iglesia. Entonces tenemos que pedirle a Dios en oración que nos ayude a nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, amado, tú comienzas a aborrecer el pecado. Miren, cuando papá Dios hizo la obra que hizo en mi vida, yo me alejé del mundo totalmente. Todo lo que yo entendía que no le agradaba a Dios, como que yo lo sentía en mi naturaleza y también yo lo aborrecía y no lo quería y lo rechazaba. Entonces, eso es algo que todo creyente tiene que caracterizarse con esto, amado. Un verdadero creyente se alimenta con la palabra y hace lo que la Biblia dice. Y para él no es una carga, es un deleite. Practicar la justicia, practicar el amor, amado, ser un pacificador, tener paciencia, hay que tenerla, amado. Ser una persona sin malicia, benigna, ser una persona bondadosa. Todas esas son cosas que de verdad nos tienen que caracterizar. Que tus palabras sean verdaderas, que la gente crea en lo que usted dice.
Y otro punto muy interesante, que seamos personas mansas, porque la Biblia dice de los mansos. Los mansos, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos. Entonces usted no puede ser un rebusero, usted no puede ser un peleón por ahí, un discutidor, un malediciente. No, eso no es parte de la vida de un creyente, para nada. Entonces, si somos vencedores, amado, Cristo nos va a llevar de triunfo en triunfo. En 2 de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow. ¿Por medio de quién manifiesta en todo lugar ese conocimiento? Es por medio suyo, por medio mío. El olor de su conocimiento. La gente sabe que hay algo de Dios en nosotros. Nosotros en ocasiones hace muchos años, llegamos a estar en Ochoa y la persona nos decía, Loida es testigo, ustedes son cristianos. Nosotros, Loida se operó hace unos meses atrás en Santiago. Y yo le escribí al doctor ayer o antes de ayer. Y le estaba, doctor, esto y esto. Entonces, él nos escribió para atrás. Y nos trató así, poco tiempo. Dice, ustedes son una pareja ejemplar. Y nunca se sentó a comer con nosotros. Ni vino a la casa de nosotros, ni nada. Solamente él vio el trato que teníamos Loida y yo. ¿Me entiende? Porque ellos ven muchas parejas y ellos ven el cuidado que hay. Y él me expresó eso. A mí no se le había dicho a Loida. ¿Me entiende? Entonces, usted y yo llevamos el olor ¿de qué? Del conocimiento de Dios. ¿Con qué? Con tu manera también de ser, con tu testimonio. Es triste muchas veces cómo nos tratamos el esposo y la esposa dentro del hogar. Hablamos nosotros de amor de Dios, sin embargo estamos en guerra en el hogar. Es triste que hay hombres de familia que no tienen el cuidado, la delicadeza de tratar a su mujer. No la tienen, amado. Y hay esposas que tampoco tienen ese cuidado especial de saber que su esposo es un rey, es un príncipe y que tiene que ser una persona VIP. Y cuando lo VIP es una persona muy importante y que hay que darle ese cuidado muy importante. Hermanas de la iglesia, ¿no saben esto? Pastor, déjalo ahí. Amado, trate a su esposo como un rey, pobremente hablando. Pero usted, esposo, trate a su esposa como una reina. Que ella sienta que está en un palacio, aunque sea de yagua, por el trato que usted le da. Porque esto es un asunto de trato, amado. Es trato. Así de sencillo. La gente nos ve hoy en día que nosotros, por lo menos pobremente hablando, tenemos una buena casa. Pero mire, pastor y Loida. No, amado, yo comencé con 2 habitacioncitas allí. Y cuando estaba en 2 habitacioncitas, ese trato yo siempre lo he tenido con mi esposa y ella conmigo. Así de sencillo. Eso no dice que ahora están bien, no, eso siempre ha sido así. Así de sencillo, ese es nuestro estilo de vida. Porque así que entendemos que glorificamos al Señor. Entonces, vemos aquí, amado, que nosotros que hemos sido nacidos de Dios, nos tiene que caracterizar ese amor. Porque eso es lo que a nosotros nos lleva a la victoria. El nuevo nacimiento en la vida del creyente es una experiencia de libertad y victoria. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga eso, oiga qué victoria. Entonces, en Juan 16:33,
la Biblia nos dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, es la victoria que todos nosotros vamos a tener. Y por eso Romanos 8:37 certifica que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que testifica la Biblia. Y en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos aquí que los cristianos vencedores son personas responsables, son personas comprometidas con Dios. Nada tienen que ver con lo que es la apatía, la frialdad, el pecado. Esa indiferencia no caracteriza al que es un vencedor. No. Entonces, esa victoria se hace realidad a través de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Amén. La victoria de la fe es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. La fe es un instrumento para nosotros los creyentes, con la cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. ¿Por qué? Porque nos lleva a una dependencia absoluta de Dios. La fe. Entendemos que dependemos de Dios, de su poder, y descansamos plenamente en Él. ¿Por qué? A través de la fe desarrollamos una entrega sin reserva delante de Dios. O sea que es necesario, amado. Y lo que me gusta de todo esto es que Dios a nosotros nos da esa victoria. Y me gusta más. Dice: y le daré a comer del árbol de ¿qué? De la vida. De verdad que ese es un privilegio. Y la palabra árbol que utiliza aquí es la misma que utilizó para el madero, para la cruz. La misma palabra utilizó el Señor aquí, para que usted entienda. Entonces vemos aquí, amado, le daré a comer, esa relación estrecha con el Señor, porque es Dios quien nos va a dar el privilegio de comer del árbol de la vida. El árbol de la vida, en el Génesis, es que se hace mención de él. Y por causa del pecado, lamentablemente ese vínculo se rompió totalmente, totalmente. Jesús se presentó como el pan vivo. En Juan 6:51 a 59. Pero aquí vemos nosotros cómo la Biblia nos habla de ese árbol de la vida. Por eso Génesis 3:22 le dijo: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿El árbol de qué? Ese árbol de vida da vida para siempre. Si Adán hubiese tendido su mano y come del árbol de la vida, no muere. Porque es que el árbol de la vida da vida. Amén. Y esa palabra árbol, la misma que para el árbol de la cruz, es la misma palabra que está utilizando. Entonces, en la cruz fue que el Señor se llevó toda maldición pecaminosa. Fue que nos libró a nosotros, nos dio la victoria, como nos dice la Biblia. En la cruz, como dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vemos aquí que todo esto está relacionado con la abundancia de vida. Ese Señor representa abundancia de vida. Entonces este árbol está donde? En el
paraíso de Dios. En el paraíso de Dios está ese árbol. Y esa palabra que habla de paraíso, amado, es una palabra hermosa. Porque esa palabra paraíso, que viene del vocablo paraíso, paradeisoi, describe un huerto, un oasis oriental utilizado para el placer y el bienestar de los monarcas de la antigüedad. O sea, aquí se refiere a la habitación de Dios, un hogar permanente de los redimidos de Cristo, para que vea usted el privilegio que nosotros vamos a tener. Y de verdad que la Biblia, amados, nos da a nosotros esa referencia tan hermosa, ese lugar donde se manifiesta la presencia del Señor. Y lo más impactante de todo esto es que este lugar está preparado para aquellos que han vencido. Y es una promesa para todos nosotros. En Dios hay vida abundante. Nos va a dar a comer de ese árbol de la vida. Por eso Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ese obrar, amado, ese crecimiento nos tiene que llevar cada día a parecernos más a Jesús. En Juan 15:5 él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Óigame, nada podéis hacer separados del Señor. Y esta es una promesa, amado, tan linda y tan hermosa, que en Apocalipsis, la Biblia, Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Oiga, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No solamente da vida, hasta las hojas, amado, son benéficas, porque es para sanidad de las naciones. Se terminaron las industrias farmacéuticas. Porque cuando estemos en el milenio, amado, las naciones van a recibir de las hojas de este árbol, y esto va a traer sanidad. Hay una promesa tan hermosa que Dios tiene, amado, y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurado, amado. O sea que todo lo que hemos sido redimidos, todo lo que vamos a estar con el Señor, vamos a tener un privilegio. ¿Cuál, pastor? Que vamos a comer del árbol de la vida. Si pudiera yo sembrar uno de esos aquí. ¿Entiende? Del árbol de la vida vamos a comer. No habrá restricción para los redimidos, amados. Y esa es la promesa que Él le hace a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias: al que venciere. Al que venciere. Así que, amados, esperamos que tomemos esta palabra con amor, estas enseñanzas tan hermosas que tiene la Biblia, y en esta habremos cerrado y finalizado con la iglesia de Éfeso. Si Dios lo permite, el martes que viene, si estamos vivos, vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Son 4 versos. Yo entiendo que podríamos agotarlo la semana que viene con una sola intervención. Y así seguimos desarrollando el mensaje a las diferentes iglesias de Pérgamo, Tiatira y así sucesivamente. Así que papá Dios los bendiga rica y abundantemente.